Buenas noches. Hoffmann acaba de cumplir los 100 años en estos días. Muchos de ustedes seguramente se estarán preguntando quién es Albert Hofmann. Albert Hofmann es el químico, ya lo he dicho, de los laboratorios Sandoz en Basilea, que en 1943, casualmente manipulando unos productos químicos, descubrió esa sustancia que ha cambiado la historia del siglo XX, que se llama LSD, dietilamida del ácido lisérgico. Hofmann es autor de varios libros, algunos de ellos publicados en castellano. Quizá el más conocido de todos, no lo tengo aquí, es El camino a Eleusis. Otro es este Mundo interior, mundo exterior, pensamientos y perspectivas del descubridor de la LSD, publicado por Los Libros de la Liebre de Marzo. Y otro, publicado hace ya varios años en España, es La historia del LSD, balance crítico de sus aplicaciones y efectos, realizado por su descubridor, Albert Hofmann. Hoy vamos a hablar con seriedad y con ecuanimidad y también con serenidad de todas estas cosas. Javier Esteban, tribuno de los libros en las Noches Blancas, acaba de venir, llegó precisamente ayer de Basilea, donde se ha celebrado pues una gran reunión, un simposio de estudios, de conferencias, de charlas sobre la figura de Albert Hofmann con motivo de su 100º cumpleaños. ¿Cómo ha sido eso? ¿Qué ha ocurrido allí? Pues con motivo de el 100 cumpleaños, como dices tú, en Basilea, que además es la ciudad, yo no lo sabía, es la ciudad de Paracelso, y es una de las 3 o 4 capitales de la alquimia europea, que luego se transformó en capital de industria química, donde ha trabajado y ha realizado su trabajo siempre Albert Hofmann. Se ha celebrado un congreso fundamentalmente anglo-alemán, o si queremos americano y alemán, donde prácticamente todos los grandes especialistas mundiales han hecho una retrospectiva de lo que ha significado la LSD. Desde sus comienzos, es decir, comenzaba hablando de los mitos, de Eleusis, de las drogas sagradas en las culturas tradicionales, hasta el revival en los 90 de la lisergia, ¿no? Yo creo que había 4 componentes en el Congreso: aquellos que estudian o que han estudiado con seriedad desde la medicina y la psicología, la psicoterapia, lo que ha sido la LSD, que está siendo sustituida fundamentalmente por la ayahuasca y por los honguitos, o por la psilocibina en estos estudios; aquellos que estudiaban las cuestiones culturales, antropológicas, tanto del arte como de la cultura, influencia social también; aquellos que simplemente hacían un estudio de lo que había sido el movimiento americano, porque la mayoría de las personas allí presentes pertenecían a la corriente o a los restos de la cultura de Timothy Leary, ¿no? En Estados Unidos, el fenómeno de Timothy Leary, que ha sido un poco el fantasma que ha contrapesado a Hofmann. Y por último, aquellos que simplemente han ido porque son seguidores o porque se sienten vinculados con la lisergia. Podía encontrar uno, la verdad es que personajes muy peculiares, desde viejos hippies sudistas hasta nuevos hippies alemanes, ¿no? Todo ese mundo alternativo. Y Hofmann ha asistido a las sesiones del Congreso. ¿Y cómo está desde lo alto de su divina edad? Pues está bien. Él dice que su secreto para vivir 100 años no ha sido la LSD, sino ha sido tomar huevos fritos con mantequilla por las mañanas. Lo cual es bastante, huevos fritos con mantequilla. Es bastante raro, ¿no? Droga dura. Apareció el primer día, estuvo 1 hora hablando, así, dio una rueda de prensa también, y apareció el último día. Hofmann lo que dijo básicamente fue: la sustancia, yo no he descubierto la sustancia me ha descubierto. Esta sustancia es una droga sagrada, como pueda serlo los honguitos, como pueda serlo la ayahuasca. Y 3, es hora de que se abra un espacio en la sociedad para esta droga. Él, sin embargo, en más de una ocasión ha calificado el LSD de su hijo problemático. Y hace poco, concretamente la semana pasada, se celebró en el Ateneo de Madrid un acto de conmemoración de Hofmann, en el que intervinimos algunas de las personas que estamos sentadas en esta mesa, y tú aportaste a este acto un recorte muy reciente del Corriere della Sera, donde hablaba precisamente, decía, y parece ser que no es verdad, que Hofmann se echaba hacia atrás en todo lo que había dicho a lo largo de su vida sobre el LSD. No, al parecer Hofmann tiene un encuentro con un periodista del New York Times, que es el primero que saca esto, donde el periodista del New York Times va a provocar la controversia que hay entre los seguidores de Timothy Leary en Estados Unidos y los seguidores de Hofmann. La relación de Hofmann con Leary, como se sabe, ha sido una relación problemática y conflictiva. Realmente sin Timothy Leary la LSD no se habría expandido como se ha llegado a expandir, ni habría tenido la influencia cultural que ha tenido en la música, en el arte, ni en siquiera en la parapsicología.
Entonces, el periodista jugaba un poco a la contradicción y parece que Hoffman sí que hizo alguna advertencia, como ha hecho por otra parte en sus libros, de que la psiquedelia retrasó o cree que ha retrasado el conocimiento auténtico de la LSD, porque la LSD se empieza a estudiar con seriedad en Estados Unidos, con mucha seriedad, desde el campo clínico, como se estudia también desde el campo espiritual o neoespiritual o de la nueva era actualmente, y la psiquedelia, es decir, el pensar que iba a ser una herramienta para un mesianismo social y político, ha creado una imagen distorsionada de lo que es la LSD, vinculada al ocio, ¿no? Entonces el personaje de Leary está siempre un poco en entredicho. Bueno, se habrán dado cuenta ustedes de que hay una pequeña discrepancia lingüística entre los jóvenes y los vejestorios como yo. Los vejestorios decimos el LSD y en cambio los jóvenes decís la LSD. Yo creo que no ha lugar a campanillazo porque en realidad ambos términos son correctos. Bueno, la revista Cáñamo, en su último número, a medias con la revista Ulises de Psiconáutica, que edita los libros de la Liebre de Marzo, han dedicado un número especial precisamente a Hoffman y a toda esta celebración. Alejo Alberdi, que está en el extremo de la mesa, pertenece también a la redacción de la revista Cáñamo, ¿no? Bueno, no, yo soy colaborador de la revista desde el año 2002. ¿Y qué hay en este número de la revista? Pues es una iniciativa conjunta, la primera que se hace entre Ulises y Cáñamo. Cáñamo ya ha sacado bastantes especiales. Uno de ellos, el Psiconautas Ilustres, podía ser un antecedente de este. Entonces había un interés por parte de las dos publicaciones en homenajear como es debido a Hoffman en este aniversario tan importante y este es el feliz resultado, ¿no? Muchos de los presentes hemos colaborado también, yo mismo, en este número. La revista Cáñamo se vende en los kioscos. Sí. ¿Es de fácil acceso al usuario? Cáñamo surgió en el 97 como una revista bimestral, que eran apenas 4 hojas pegadas. Al cabo de un año empezó a editarse mensualmente, fue ganando en publicidad y en difusión y a día de hoy tiene ediciones en portugués, una para Portugal y hay una edición chilena también. O sea, que ha habido una cierta expansión. ¿Tú que te mueves en el ámbito universitario, Javier, circula la revista Cáñamo por la universidad? ¿O es una revista muy minoritaria, casi secreta, casi clandestina? No, la revista Cáñamo es una revista que vende miles de ejemplares y que tiene un público fiel y lleva algo así como 10 años en los kioscos. Un poquito. Ahora, un poco más incluso, sí. Ahora sufre la competencia de otras publicaciones como Yerba, pero yo creo que es como la decana y además es una multinacional, entre comillas, española, ¿no? Está en Chile, está expandiéndose, lo va a intentar en México y yo creo que es una revista muy consolidada. Pero se vende menos que Generación 21, que Generación 21 es gratis. Tú diriges. Es gratis. A mí me gustaría destacar que Cáñamo aparte tiene una editorial y que ha sido el único proyecto de revista dedicado a estos temas que ha tenido una continuidad, porque en España ha habido cantidad de proyectos fracasados y Cáñamo es la única que ha conseguido consolidarse. Y es única en el mundo en el sentido de que, por ejemplo, en Francia es imposible. Llevar esta chapa sería una apología y un artículo 620, no recuerdo de código. Cáñamo no, la ley 627. Eso es. Es imposible en Francia hacer una revista como Cáñamo. En Chile ha tenido muchos problemas, en México la procedibilidad... ¿Y tú estás seguro de que no vas a ser detenido a la salida de este programa por llevar eso ahí en la pechera? Es una droga sagrada y estamos hablando con seriedad, hombre. Por cierto, las autoridades suizas, ¿qué han hecho en relación a esta sesión de homenaje a Hoffman de la que hablábamos hace un momento? Pues con pocas cosas. Lo más llamativo es que había un gorila, un guardia jurado, que iba delante de Hoffman y detrás para que la gente, sobre todo los periodistas que estaban arremolinados a centenares, no arrasaran con Hoffman, ¿no? Y luego aparecieron unos perros, la gente no sabía si eran detectores de droga o no, por allí por el Congreso, porque había 3.000 personas, muchos de ellos estaban fumando marihuana y cosas así, pero el perro no han hecho nada, en realidad no han hecho nada. Bueno, Poncio Pilato, ¿no? Modelo Poncio Pilato. Bueno, este es un programa de libros, este es un programa de escritores, este es un programa también de editores y de todo ello tenemos en esta mesa e iremos hablando de los libros que muchas de estas personas han escrito a lo largo del programa. Vamos a empezar hablando con brevedad de algunos otros libros relacionados con estos temas que han aparecido en los últimos tiempos. Uno es esta autobiografía de Timothy Leary, Flashbacks, publicada por Alpha Decay
Shanghái hace aproximadamente un par de años, que a mí me parece un libro sencillamente extraordinario. Es difícil de encontrar, me imagino, pero cuya lectura aconsejo vivamente. Tú has dicho, Javier, que en este congreso sobre Albert Hofmann había una especie de contrafigura que flotaba, que gravitaba por allí, que es precisamente la de Timothy Leary, que es el hombre que a mediados de los años 60 puso en marcha el movimiento psicodélico americano y que luego fue perseguido implacablemente por todo el universo mundo. Conocéis este libro, me imagino. Me gustaría que dijerais algo sobre él. Por ejemplo, a mí me parece uno de los libros más divertidos, fascinantes y trepidantes que he leído en los últimos años, y además un reflejo interesantísimo de cómo fue la historia de este personaje tan denostado por la cultura moderna relacionada con el uso de drogas. Timothy Leary ha sido uno de los personajes más controvertidos, siempre lo ha sido, lo sigue siendo, y uno de los más denostados por haber hecho pública o por haber divulgado entre el público general la LSD. Después de terminar la lectura de este libro, la imagen que uno tiene de Timothy Leary es otra, ¿no? Es una autobiografía, él no va a salir mal parado en una autobiografía, pero también se entienden cuáles eran las motivaciones y cuáles eran los condicionantes que a Leary le empujaron a hacer las cosas que tenía que hacer y que no había otra forma. Entonces, hay que recordar que Aldous Huxley, según cuenta Timothy Leary, pues terminó casi ayudándole, porque Aldous Huxley pues, fue uno de los que eligió a Timothy Leary como uno de los mesías o uno de los promotores. Pero el libro es casi, entre otras cosas, como una película de Hitchcock, porque hay una persecución por Suiza, Inglaterra, Francia, Argelia, Afganistán, Estados Unidos, y hay fugas de las cárceles verdaderamente rocambolescas protagonizadas por Timothy Leary, ¿no? A mí, en cualquier caso, lo que más me interesa del libro de Timothy Leary, esto, aparte de esta anécdota pues de la persecución policial, porque a su hija le pillaron con unas motitas de marihuana que probablemente no llegará con México, nada, ¿no? Sí, y que esto le costó no sé cuántos años de cárcel, de la cual se escapó y fue a visitar a Burros, Argelia, etcétera. Liberado por las panteras negras, sí, ¿no? Sí. Lo que más me interesa es que después de 10, 15 o incluso 20 años de investigación psiquiátrica y farmacológica que se llevaba haciendo en Estados Unidos, subvencionada por el gobierno norteamericano en las universidades norteamericanas más prestigiosas del mundo, no había nadie que se hubiera preocupado en entender cuál es el verdadero significado de la LSD para entender el conocimiento y la condición humana. Y Timothy Leary, por todo lo denostado que fue la persona, junto con Alpert y con Metzner, que abordaron esta vía que nadie había abordado y que abordaron, pues bueno, qué puede aportar la LSD no solo al ámbito de la psicoterapia, sino incluso al ámbito de la epistemología, de cómo poder acceder a nuevas perspectivas del conocimiento bajo estados alterados de conciencia y uniendo además la filosofía oriental con la occidental. Esto es lo que me parece a mí fascinante. Bueno, hablaremos precisamente de los usos psicoterapéuticos de este tipo de sustancias y aprovecho la ocasión para mencionar este otro libro excelente, Psicoterapia con LSD, publicado también por los Libros de la Liebre de Marzo y escrito por Stanislas Grof, que es uno de los grandes nombres de la psiquiatría a contracorriente y de la psicología transpersonal, ¿no? Un checo que precisamente se exilió a Estados Unidos y allí se le prohibió seguir experimentando con el LSD y entonces descubrió la respiración holotrópica y, en fin, otros sistemas para acceder a los mismos estados de conciencia alterados a los que conducen este tipo de sustancias. Bueno, después de recomendar esta autobiografía de Timothy Leary, tengo aquí otro libro sobre el cual me gustaría conocer vuestra opinión. Aparecido hace poco, Aprendiza de bruja, mi vida con Carlos Castaneda, de Amy Wallace, que fue una de sus innumerables mujeres, que es la hija, por cierto, del autor de bestsellers americanos Irving Wallace, y que, bueno, yo acabo de leer este libro y me ha decepcionado profundamente. En mi opinión, aparte, en fin, de las clásicas cotillerías que las viudas suelen contar sobre los escritores, cuando los escritores tienen la desgracia de fallecer, me parece que no aporta absolutamente nada. No sé lo que pensáis vosotros de este libro, si es que lo habéis leído. Bueno, yo no he leído, sé que hay otro libro de otra exmujer, de Margaret Runyan, que también le pone vuelta y media a Castaneda, y por lo que he leído de solapillas y tal, no queda nada bien parado Castaneda. Entonces yo no sé, me reservo el juicio hasta que lo lea, pero sí que
Me interesa mucho. Yo no lo he leído, pero hay una excepción a lo que las viudas cuentan de sus maridos fallecidos, y es la excepción de Laura Huxley, cuando escribe el libro de Este momento sin tiempo, o Este momento eterno, un libro precioso sobre los últimos años y los últimos días de la muerte de Aldous Huxley. Probablemente porque no era polígamo Huxley, ¿no? No recuerdo muy bien, pero es la viuda de la que ha sufrido, ¿sabes? Yo creo que lo interesante de este libro es que pone en duda parte de la realidad de los relatos de Castañeda, vamos a llamarle. Sí, Castañeda, porque era peruano en realidad, ¿no? Exacto. Y eso daría lugar a una visión de Castañeda que yo siempre he pensado que era así. Castañeda como un creador de ficciones, ¿no? Me parece muy interesante, basadas en parte en la realidad, pero claro, Carlos Castañeda es seguramente, no sé, la figura más conocida de todo lo que el movimiento psicodélico y ciencias afines ha generado en la historia de la humanidad. Entonces, una de dos, o lo que cuenta de sus relaciones con el bruco yaqui Don Juan es cierto, o si no lo es, estamos verdaderamente ante una de las grandes figuras de la historia de la literatura universal. Comparable, diría yo, casi a Cervantes, porque además Carlitos Castaneda y Don Juan son un poco como Don Quijote y Sancho, ¿no? Hay esa antinomia, ¿no? Sí, perdona. No, Castaneda, la gente que está metida normalmente en estudios sobre drogas suele decir que es un falsario, o sea, suele decir, es lo más habitual, suele decir, pero como literato es fantástico. Eso. Entonces habría que sopesar qué tiene de verdad de un lado y qué tiene de bueno en cuanto a escritor literato. Las historias cuentas son fascinantes, desde luego. Y luego otra cosa, que el trasfondo real de conocimiento de drogas y lo que pasaba con el peyote y con los indios fuera verdad o no, eso ya es otra cosa diferente. Yo desde luego, si es un falsario, tengo que reconocer que cuando leí las enseñanzas de Don Juan en 1970, ese falsario me cambió la vida, porque ha sido uno de los libros que más me han influido. En cualquier caso es fascinante, ¿no? Porque es la mejor forma de divulgación. Todo el conocimiento de Castaneda, de religiones orientales, de culturas chamánicas, de tal, bueno, transmitirlo en forma de ficción, de forma que al público le llega muy bien, y desde luego a mí es uno de los libros que más me influyeron. Bueno, yo con infinitos remordimientos de conciencia les voy a gastar a los amigos de los libros de La Liebre de Marzo la mala pasada. En realidad no será mala pasada porque esto contribuirá a sus ventas, pero la mala pasada de arrojar a nuestro cajón enviado a una isla desierta este libro que a mí me ha parecido malísimo. Y si esto fuera un programa de telebasura, seguramente no haría lo que estoy haciendo, pero como esto es un programa de literatura y en la medida de lo posible de alta literatura, ahí va mi vida con Carlos Castaneda de Amy Wallace. A la caja. Tercer libro que os propongo. Acaba de aparecer también en Anagrama, Ken Goffman, La contracultura a través de los tiempos, de Abraham al-Acid House. No sé si conocéis este libro. La verdad es que este libro, el otro día le pegaban un varapalo tremendo en alguno de los suplementos culturales, no sé si de ABC o del Cultural del Mundo. En el papel ya en el Babelia. Sin embargo, en el especial del Mundo sí que lo pusieron bastante bien. Yo me he leído la mitad, me he quedado, creo que, en los trovadores medievales. Bueno, es un discípulo de Liri el que escribe este libro, ¿no? Y en realidad, pues a mí lo interesante de este libro es que todas las influencias de Timothy Leary, desde Abraham hasta el movimiento hippie contracultural, pues quedan muy bien reflejadas aquí, ¿no? Si estos son movimientos contraculturales o no lo son, pues es la crítica de Babelia, ¿no?, que le hacían. Bueno, pues que es como demasiado cogido por los pelos. Sí, pero José Carlos, caso, no sé, el problema de este libro a mí me ha divertido mucho y no lo voy a tirar al cajón de la isla. Yo no lo tiraría. No lo voy a tirar, pero lo que pasa es que es un libro como de periodista. Por una parte, ¿no? Es un libro así muy divertido, lleno de datos, no sé si todos ellos ciertos o no, pero por otra parte, el problema es que escamotea el concepto de contracultura, porque es que, según este libro, todo ha sido contracultura en la historia de la humanidad, desde la Biblia o Sócrates hasta los trovadores provenzales y tantas otras cosas, ¿no? Lo cual, pues, es un poco una manipulación, ¿no? Hombre, lo que pasa es que el término de contracultura, desde luego, no lo aplicaría, como hace este señor, a todo lo que parece una gran compilación de cosas, un cajón desastre donde va encajando cosas, ¿no? Se nota es discípulo de Liri en parte, porque sí es verdad que Liri tenía, como has dicho tú antes, tenía una enfermedad mesiánica. Él realmente creía, y yo creo que de buena fe, que estaba llamado a cambiar el mundo con la LSD, ¿no? Que es un poco lo que le echa en cara, para acabar con lo que me habías preguntado antes, lo que le echa en cara a Hoffman, ¿no? Hoffman llega a decir hace muchos años que le parece un payaso. Dice, este hombre es un payaso, realmente, porque lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo, que es investigar en clínicas o investigar desde el campo de la espiritualidad, queda convertido en un chiste por la psicodelia.
Lo que pasa es que yo creo que esto es un problema político, es decir, que la gente consuma de manera recreativa LSD o cualquier otra sustancia, a los políticos les debería dar igual de cara a la investigación científica. Y este es el vivo ejemplo, Timothy Leary es el vivo ejemplo de cómo, al final, el hecho de que haya gente en la calle consumiendo sustancias a los políticos les asusta para impedir la investigación científica, y son campos que debería estar completamente separados, ¿no? Sí, más en tu, bueno, entonces, en tu caso pues, hablas... acusar a Leary de esto, pues claro... Si tú respiras por la herida porque se detuvo una investigación científica que estabas llevando a cabo, me parece, ¿no? Sí. Hombre, respiro por la herida que está cerrada, pero no deja de parecerme sorprendente. Esto lo decía Leary, ¿no? Decía, la LSD causa psicosis y locura transitoria a algunos políticos que nunca la han tomado. ¿No? Esto es paradigmático de cuál es la política actual sobre drogas, es paradigmático de cuál es la política actual sobre la investigación científica con drogas psicodélicas. Sí, pero no solo entre los políticos. A mí también me asusta comprobar cómo la mayor parte de los médicos, psiquiatras, psicólogos, psicoanalistas, etcétera, con los que hablas de este tipo de sustancias, desprecian cuanto ignoran. No tienen ni la más pálida idea de lo que son. Creo que estamos demasiado mediatizados por la información, por la formación diaria, por los medios de comunicación, por las consignas que nos lanzan del poder. Hay demasiada manipulación y creo que la gente, médicos, psicoanalistas, psicólogos, cuando se forman, hay demasiadas presiones para que apoyen un determinado sector de estar contra las drogas, y por supuesto eso incluye estar contra la investigación, en el caso de José Carlos, lo que le sucedió hace años. Hombre, yo creo que una cosa es que pongamos en duda que, como dices tú, el desconocimiento o que no tenga nada que ver la política con lo que quiere hacer cada uno o con la investigación, que eso es claro, pero otra cosa es que la LSD, por ejemplo, sirva para divertirse y se le dé un uso fundamentalmente de diversión. Yo creo que es un error también. La LSD no es algo para divertirse, hay mil maneras de divertirse mucho mejor que la LSD. Yo diría que no es solo para divertirse. O sea, el problema estaría más en que se reduzca al uso lúdico y se olviden otros usos. Yo lo que no establecería es jerarquías entre hay unos usos más respetables que otros, porque entonces acabamos desplazando lo que es el tabú clínico, o que anteriormente era religioso, al espiritual, por ejemplo, a decir solo se puede tomar LSD cuando uno quiere alcanzar una experiencia trascendente. Yo, sin embargo, Alejo, yo diría que algunos de los problemas que se han derivado del uso de estas sustancias se deben precisamente a haberlas extrapolado del ámbito sacramental, filosófico, de tentativa de conocimiento en el que se tomaban antiguamente. Es decir, que una experiencia con una LSD o con psilocibina o con mescalina o con peyote o con ayahuasca son experiencias de buceo interior tan poderosas que si tú te dedicas a llevarlas sin control alguno a una discoteca, con todo lo que sucede en una discoteca, pues efectivamente pueden generar problemas graves, ¿no? Pero es que los ritos de paso se han transformado y en nuestra sociedad occidental ya no existen estos ritos de paso arcaicos de las culturas primitivas. Entonces a lo mejor hay que empezar a entender que, bueno, cuáles son estos contextos. Y bueno, yo conozco a gente que cuando ha consumido este tipo de sustancias en contextos recreativos ha tenido la misma experiencia que se tenía en otros contextos más arcaicos, ¿no? Sí. Entonces... es que Hoffman, con relación a lo que tú decías, Hoffman precisamente en el libro que tenemos ahí, la historia del LSD, se queja un poco de que esa sustancia él pensaba que iba a servir para investigación psiquiátrica, para investigación interior, psiconáutica, como decimos ahora, y el hecho de que Timothy Leary le diera tanta difusión y que se utilizara en fiestas, en raves, le dolió un poco, de verdad. Yo creo, por lo menos por el testimonio de su libro. Hay una cuestión que es que hablamos de Leary como si fuera el apóstol del uso salvaje del LSD, y Leary es un personaje muy ambiguo, o sea, con respecto a Casey es moderado. O sea, cuando Ken Casey y sus alegres pillastres llegan a Millbrook, a la comuna que tenía montada en Nueva York, hay un choque radical, porque ellos consideran que Leary y compañía son unos aburridos, que es una gente con una aproximación demasiado intelectualizada al LSD, y entonces realmente Leary es un hooligan con respecto a Hoffman, por ejemplo, o a Junger, a los que defendían una aproximación mucho más
elitistas, y luego Kesey hace que... Yo desde luego tengo que decir que cuando a moderado. finales de los 60 yo ingerí por primera vez este tipo de sustancias, yo me quedé arrobado. Yo dije, bueno, tengo el más poderoso instrumento de indagación filosófica con el que me he topado hasta ahora. Creí que era una especie de eucaristía, de sacramento. Lo empecé a dar a unos y a otros y me sentí muy decepcionado cuando me di cuenta de que muchas de las personas a las cuales se lo daba lo utilizaban exclusivamente como drogas de recreo para divertirse y pasarlo mejor o peor. Pero esto es inevitable. Esto es intrínseco a las sustancias. Claro, Yo creo que no es- yo creo que con no es cada intrínseco persona la sustancia. tiene un efecto distinto. O sea, por ejemplo, uno de los primeros usuarios del LSD en esta élite que empezó a consumirla, la élite económica y política de Estados Unidos, fue Henry Luce, el propietario del grupo Time Life. Entonces este señor decía que se le había aparecido Dios una vez, pero que habían estado hablando de golf. Y que controlaba un montón Dios. Entonces, y lo mismo William Hitchcock, el que les alojó a todo el grupo de Leary en su mansión de Millbrook, pues decía, yo tomo el LSD para ver si gano dinero. Era un corredor de bolsa. Yo sí que- Entonces, sí. cada uno va a tener, No, va a pero yo no estoy- proyectar. Mucha yo no estoy brevedad de porque se acuerdo. nos ha ido ya casi medio Vale, programa. pero yo no estoy de acuerdo en esto porque drogas lúdicas hay muchas, con sus riesgos. Los enteógenos no son drogas lúdicas. Yo creo que el uso futuro, por lo que he podido ver en el Congreso de estas drogas, sé que algunos se van a reír aquí, pero yo creo que estas drogas son drogas de rito, hace falta un marco. Y es posible que en eso que se llama nueva era vuelvan a tener un papel iniciático, como lo tuvieron durante miles de años en la antigüedad. Bueno, de hecho, la palabra más científica que se utiliza para definir este tipo de sustancias y las reacciones que genera es enteógenos, que es la que defiende, me parece, el propio Hoffman, y enteógenos, etimológicamente, en griego, significa sustancias que inducen la aparición del espíritu, de teos, de lo divino, dentro de nosotros. Desde ese punto de vista, son por sustancias de supuesto uso que sí. abiertamente religioso. Continuamente decimos que claro, la droga es algo neutro y depende del uso que se haga. Y claro, por supuesto, depende de la persona. Si yo lo quiero, alguien la utiliza para uso lúdico, pues claro, ahí está, ese uso existe. Un filósofo, un psiquiatra la utiliza para una investigación filosófica, psiquiátrica, psicológica, ahí está ese uso. Es decir, hay muchos usos, múltiples usos, y siempre lo ideal es que ese uso esté hecho con fundamento, esté hecho en una base personal de información, etcétera. Bueno, tenía que haber dado paso a la publicidad hace ya muchos minutos, no lo he hecho, nos hemos ido enredando, lo hago ahora, pero antes de que lleguen los anuncios, me gustaría manifestar públicamente en un programa de libros como lo es este, mi gratitud a las pocas y muy minoritarias, por lo general, editoriales que han abierto brecha en España, publicando libros sobre este tipo de asuntos, de temas, de sustancias, etcétera. Y me estoy refiriendo, por una parte, a la editorial Kairos, que no está presente aquí, a la editorial Los Libros de la Liebre de Marzo, que ya ha salido a relucir, a la editorial de la revista Cáñamo y últimamente a la editorial Amargor, que está publicando, dirigida precisamente por ti, una colección de psiconáutica en la cual han aparecido ya varios volúmenes, este dedicado al LSD o a la LSD, este dedicado al cannabis, este dedicado a la ketamina y otros que irán apareciendo. Seguimos en las noches blancas hablando de libros sobre sustancias lisérgicas en homenaje al químico suizo Albert Hofmann, que accidentalmente o causalmente, como a mí me gusta decir, descubrió en 1943, a lo largo de un memorable viaje en bicicleta, el LSD o la LSD. Habíamos interrumpido el programa cuando estábamos empezando a hablar de esta colección de psiconáutica publicada por una editorial de muy reciente aparición, la editorial Amargor. En esta colección de psiconáutica que dirige José Carlos Bouso han aparecido ya los siguientes volúmenes. Uno dedicado al cannabis, otro dedicado a la ketamina, otro dedicado al éxtasis y otro dedicado al LSD, por este orden. Vamos a ver, lo primero que llama la atención en esta colección es que casi todos estos libros están firmados por colectivo Interzona, aunque hay también alguno, concretamente el de la ketamina, que está firmado por Eduardo Hidalgo, con cuya presencia contamos. ¿Qué es el colectivo Interzona? Pues el colectivo Interzona es un grupo de colegas que pues más o menos nos hemos ido conociendo porque tenemos un interés afín y que en un momento dado pues decidimos lanzar una revista que terminó por una serie de problemas económicos yéndose al traste, y gracias a
la buena voluntad de José María de la Quintana, que es el director de la editorial Amargor, pues nos ofreció la posibilidad de dar continuidad al proyecto del colectivo Interzona en forma de libros, ¿no? Entonces, pues lo que hemos hecho ha sido, pues esto, dedicar, es una colección en la que se va a dedicar un libro a cada una de las drogas más importantes, bueno, para llenar un mercado, un hueco editorial que ahora mismo en España no existe, porque o bien los libros están sesgados por este alarmismo que parece ser que es lo que vende o que es lo que hace que se dé cierta credibilidad, pero que carece de cualquier fundamento científico. Entonces, desde una perspectiva divulgativa de reducción de riesgos o de gestión de placeres y riesgos y aportando evidencias y no especulaciones, pues es en lo que andamos. Bien, ¿quién de los autores presentes ha intervenido directamente en la redacción de este volumen sobre el cannabis? Pues Alejo Alberdi, Eduardo Hidalgo y yo. Bueno, pues vamos a hablar un poquito con rapidez del cannabis, que al fin y al cabo es la sustancia más usada. Bueno, en estos momentos, por ejemplo, hay un problema social por la venta de cannabis en la puerta de los colegios. Incluso, y estoy hablando de estos días, parece ser que, en fin, brigadas de policías están acudiendo para controlar ese tipo de venta. ¿Realmente el fenómeno es tan grave como parece? ¿Y qué qué peligros entraña para un adolescente empezar a fumar esta sustancia antes de lo que el sentido común parece aconsejar? Bueno, yo no creo que sea tan grave como parece, lo digo porque yo trabajo en una asociación donde damos talleres preventivos en institutos y desde luego yo no veo que haya una expansión del consumo del cannabis tan grande como para tener ahí a la policía controlando, o bueno, lo que son los alrededores, ¿no? Aparte de no ser tan grave, tampoco sé si es tan útil, ¿no? Lo que se ha comentado otras veces, ¿no? En otros países donde hay unos modelos de este tipo, mucho más represivos incluso, como en Estados Unidos, donde se llegan a registrar las taquillas, todas estas cosas, a fin de cuentas, la expansión del consumo es muchísimo más elevado que en España, ¿no? Es decir, no sé yo si esto contribuye más a crear alarmismo y tal que otra cosa, ¿no? Los chavales, en el fondo, pues salían a la tele, ¿no? Pues con este tipo de cosas pues esconden mejor la China del costo, se lo fuman en otro sitio, pero vamos, no creo que vaya a ser... Por otra parte, al mismo tiempo, también en los últimos meses, en el mundo entero y en España concretamente, en Cataluña, se está empezando a autorizar legalmente el uso terapéutico de estas sustancias. Hay una especie de esquizofrenia entre las autoridades sanitarias por una parte y las autoridades del Ministerio del Interior por otra, ¿no? Sí, pero bueno, yo ahí sí estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba José Carlos antes, de que veo que son dos vías totalmente diferentes, dos aplicaciones que no tienen nada que ver una con la otra, ¿no? Entonces, si existen usos terapéuticos de una sustancia, pues adelante, es una cuestión médica, sanitaria, científica, y los usos lúdicos pues son otros, ¿no? Lo que pasa es que sí es cierto, se produce esta esquizofrenia, ¿no? Que al final van avanzando los usos terapéuticos por un lado, en este caso el cannabis, y luego a nivel social pues parece que los usos lúdicos pues no están nada bien vistos, pero... Me gustaría que dijerais algo, pues esta colección de Amargor en gran medida está enfocada a las posibilidades psicoterapéuticas, ¿no? Porque, en fin, hubo una primera oleada en los años 60 de uso de estas sustancias generada por todo lo que hemos dicho, de Hoffman, Timothy Leary, etc. Luego hubo otras oleadas sucesivas cuando se convirtieron en drogas de recreo y ahora se está produciendo un retorno de lo lisérgico, de lo psiquedélico, a caballo precisamente de la psicoterapia, ¿no? Bueno, en los libros tratamos de dar una perspectiva multidisciplinar, ¿no? Dedicamos capítulos a situación legal, capítulos a cultura, capítulos a usos terapéuticos, capítulos a análisis de sustancias. Esto es uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo en el mercado de drogas clandestino, que los consumidores están arriesgando a no saber qué es lo que toman y a envenenamientos que son mucho más peligrosos que la toxicidad de las propias sustancias en sí, ¿no? Respecto a la vuelta de los usos terapéuticos, al hilo de lo que comentaba Eduardo respecto al cannabis, bueno, pues es que la evidencia médica sobre los usos terapéuticos del cannabis es tan abrumadora que las autoridades no pueden no permitir el desarrollo de este tipo de estudios.
Con otras sustancias tipo MDMA, tipo LSD, tipo psilocibina, pues bueno, la cosa es más complicada. La cosa es más complicada. Aquí en España tuvimos la suerte de ser los primeros en iniciar un estudio sobre usos terapéuticos con MDMA, que nos cortaron a mitad del estudio, y al año siguiente en Estados Unidos se han autorizado ya 2 estudios, ¿no? Uno para enfermos terminales de cáncer con MDMA y otro para tratar el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Es más lenta, seguramente, o va a ser más lenta la vuelta a las clínicas psiquiátricas de los psicodélicos respecto a la vuelta a los usos terapéuticos del cannabis, pero yo creo que estamos en un buen momento para que esto despunte. Una de las falsas ideas que más circulan por todos los canales de la sociedad en lo relativo a estas sustancias es la idea de que son altamente adictivas, cuando en su mayor parte no son adictivas en absoluto, sino todo lo contrario. Puede existir una adicción psicológica, pero no una adicción física y biológica, ¿no? En los psicodélicos no, en los psicodélicos en absoluto. Para que haya adicción tiene que además actuar sobre el sistema dopaminérgico de un área cerebral que se llama área tegmental ventral, y los psicodélicos no actúan sobre este área. El cannabis actúa secundariamente, es decir, que el potencial de abuso de la LSD y de la psilocibina y de los alucinógenos es nulo. Por eso quizás están permitiendo. Yo añadiría que yo creo que la policía lo que debería estar haciendo es mirar qué menores de edad están fumando, que eso sí que es una adicción tremenda, mata a 40.000 personas al año en España. Y por otra parte sí hay que reconocer que el cannabis o el hachís que se está fumando es de muy baja calidad. Tampoco es culpa del que compra, sino culpa del que prohíbe. La prohibición tiene a cientos de miles de personas, como sabemos, en todo el mundo en la cárcel, genera una estructura que necesariamente implica la mafia y el blanqueo de dinero, y luego parte de una premisa moral alimentada por el miedo, porque no hay otra justificación, que conlleva reproduce dolor a todos los niveles, incluido el consumidor, que tiene que fumar una cosa que es una porquería. Los niños de los colegios, yo solo quiero decir, es decir, el hecho de que se prohíba lo que hace es incitarles a fumar, porque lo que influye no es lo que dice el Estado, la sociedad o la moralidad pública, entre comillas, ¿no? Que por otra parte te deja fumar, y es mucho peor para un niño estar fumando a la puerta de un colegio que estar fumando un porro, probablemente. El niño se deja influir por muchas cosas, su educación familiar, la visión del mundo que tiene, cuáles son sus amigos, pero esto de la prohibición y del Estado es absolutamente intolerable. Creo que la postura del prohibicionismo es inmoral. Me gustaría destacar que la única época en la que ha descendido el consumo de cannabis en España en los últimos años fue precisamente cuando había una mayor tolerancia legislativa, digamos la primera parte del gobierno del PSOE. Desde entonces no ha hecho más que aumentar, y la promulgación de la ley Corcuera, por ejemplo, ha supuesto un incentivo al consumo rebelde, entre comillas, ¿no?, que ha dotado a lo que antes era indiferente o era banal de una serie de connotaciones, pues eso, de rebeldía, de oposición al sistema y tal. Bueno, también en Holanda se ha producido, que tiene la legislación más permisiva del mundo, se ha producido un descenso del consumo de drogas en general, y concretamente de heroína y de cocaína. Holanda, ¿no?, está en la franja media a nivel de la Unión Europea en cuanto a consumo de cannabis, y en los puestos más bajos en cuanto a consumo problemático de drogas. O sea, eso no se suele destacar con la suficiente... A mí me gustaría que con nitidez y brevedad definierais, para que la gente se enterara, 2 conceptos que están relacionados entre sí, que la gente suele confundir también: el concepto de tolerancia y el concepto de dependencia. ¿Qué es la tolerancia y qué es la dependencia? Yo creo que las palabras hay que tener cuidado con ellas, y creo que se suele emplear mal el término de adicción, tolerancia, dependencia, depende de quién hable de ello. Depende si es un autor, es difícil, muy difícil definirlas. Creo que definición exacta no debe haber, depende de quién hable de ello. Los drogabusólogos, por supuesto, siempre hablan de adicciones, de problemas de salud. En realidad, como ha dicho José Carlos, para que una sustancia sea adictiva tiene que tener una influencia, una acción sobre determinados neurotransmisores del cerebro. Es decir, pocas sustancias son adictivas realmente a nivel fisiológico. Son los opiáceos, no sé si me he olvidado alguna, opiáceos, nicotina. Bueno, yo no estoy esa es la más adictiva de todas. Yo no estoy de acuerdo con esto. Y psicofármacos tranquilizantes benzodiazepínicos que se venden como rosquillas en farmacias y que en clínicas médicas se recetan a diestro y siniestro. Eso, ahí sí que hay aparte de los adictos al tabaco, que ahora parece que está de moda dejarlo, hay una cantidad de adictos a psicofármacos increíble, esperando en consultas médicas a que le den su recetita para que no les entre el mono
de esa pastillita que toman para dormir, para estar tranquilos o para subir el ánimo en el caso de los antidepresivos. Ese es un problema de salud que dentro de unos años lo veremos, que se planteará y que parece que está fomentado por la clase médica y por su formación. Tú, José Carlos, decías que no estás de acuerdo. No estoy de acuerdo con que la nicotina sea adictiva ni de lejos, pero... ¿Con que la nicotina sea adictiva no estás de acuerdo? No estoy en absoluto de acuerdo. 60 Creo que veces más adictiva que la heroína. Es una de las pocas drogas que no es ni adictiva ni reforzadora. ¿En qué te basas para decir esto? Pues me baso en un análisis de los estudios científicos que se han hecho al respecto, en los que me he tirado meses discutiendo en listas de internet, tratando de justificarlos y que parece que es prácticamente imposible. ¿Y entonces por qué el tabaco es la droga más difícil de dejar? Pues o una de las que más fácil el tabaco tiene que ver más, o el consumo de tabaco, no de nicotina, tiene más que ver probablemente con algo que los psiquiatras y los psicólogos llaman trastorno obsesivo-compulsivo, que con las propiedades farmacológicas de la nicotina. Es decir, tiene más que ver con el ritual de encender el cigarrillo, de fumarlo, de aspirar y de acostumbrarte a un hábito que no es en absoluto farmacológico. De hecho, si esto fuera cierto, pues la gente que se desengancha con parches de nicotina pues tendría problemas para dejarlo. Hay, por ejemplo, un grupo de población que es una enfermedad que se llama colitis ulcerosa, que mejora con la nicotina y cuando los síntomas remiten no tiene ningún problema para dejar la nicotina. Es decir, la nicotina administrada por otras vías de administración parece que la gente no tiene ningún problema en dejar de consumirla. Solo tiene problemas cuando la consume en forma de tabaco. Juan Carlos Ruiz Franco, tú has escrito este libro que todavía no hemos mencionado, Drogas Inteligentes, publicado por la editorial Paido Tribu. En este libro hablas de todo este tipo de sustancias. ¿Tú estás de acuerdo con lo que acaba de decir José Carlos sobre la nicotina? Porque yo te confieso, yo he estudiado muy a fondo el problema del tabaco, creo, al menos que lo he estudiado a fondo, y desde luego mis conclusiones son las contrarias, que la nicotina es de todo lo peor y lo más adictivo. Te puedo dejar un libro en el que seguro que cambias de opinión. Déjamelo rápidamente, por favor, en cuanto termine el programa. Las últimas investigaciones digan esto. José Carlos está más al corriente en estas cuestiones, pero siempre se ha dicho que la nicotina ejerce una acción sobre los receptores nicotínicos del cerebro, que forman parte de los receptores de la acetilcolina, un neurotransmisor del cerebro, y quizá ahí siempre se ha dicho, siempre se ha afirmado que ahí está el efecto sobre el cerebro y la causa de la adicción física. Otra cosa es que luego habrá ya investigaciones que desmientan esto. No sé, José Carlos, que está más al corriente, nos puede... Porque él se dedica a estos temas, claro. Bueno, esto es muy controvertido. Podríamos dedicarle ¿Tú horas. fumas? Yo diría, en cualquier caso, venga a ser un efecto de la nicotina o algún tipo de, como dices tú, de trastorno obsesivo-compulsivo, un uso compulsivo de la sustancia, vienes a tener una adicción, probablemente que tú pedías una definición al estilo de como decía Lili. Es decir, lo venía a definir como la trampa del uso repetido. Es decir, al final es algo que escapa un poco a tu voluntad y acabas haciendo un uso que se repite, sin que puedas tú decidir una realmente. rutina. Claro, si ahora quiero o no quiero, ¿no? Carlos Castaneda decía que había que romper rutinas, precisamente. Hablábamos antes de ello. Los rituales siempre están asociados a todo tipo de dependencias. Habría que diferenciar entre cuál es la adicción física, si existe, y por supuesto el ritual, ir a un sitio, a un bar, a una cafetería, tomarte un cigarrito en el trabajo para descansar o para estimularte o para relajarte. Son cosas diferentes. No sé hasta qué punto se pueden separar y quizás no sea posible porque la dificultad de dejar de fumar que tienen muchas personas en estos tiempos, que parece que está de moda dejar el tabaco. La verdad es que yo he oído también últimamente que es un gran expectorante el tabaco y que sirve para ayudar a respirar y todo eso. Hombre, como en cuanto a ti hizo una palmada en la espalda también lo es, y no te voy a estar todo el día dándote 50 palmadas en la espalda. Decir que el tabaco no es adictivo cuando está en la mitad de la gente. ¿Estarás de acuerdo, por lo menos, José Carlos? Es que yo siempre digo que lo del tabaco es un problema moral, aparte de un problema fisiológico, etcétera, porque es la única droga, la única sustancia que no hace solo daño a quien la consume, sino también al inocente, al que no la usa. Porque tú te puedes poner aquí ahora un chute de heroína si te da la gana y estarás perjudicando tu organismo, pero no el mío. En cambio, si te pones a fumar, además de perjudicar tu organismo, estás perjudicando el mío. Claro, pero es un problema moral. Si a ti te molesta que fume, por así decirlo. Mi libertad termina donde empieza la libertad. Claro, yo nunca me voy a encender un cigarrito en tu presencia. No, ya, pero seguro que lo haces en presencia de otros inocentes. Pero si me habilitan un espacio en mi lugar de trabajo donde pueda salir a fumarme un cigarrito sin tener que coger una neumonía con este frío que estamos atravesando, pues creo que sería un detalle por parte de las autoridades que a la población fumadora, que se compone de un número lo suficientemente representativo de votantes,
creo que estamos en nuestro derecho, ¿no? Bueno, vamos a terminar de hablar del cannabis y quería haceros, en fin, una pregunta sobre algunas de las consecuencias que se dicen del cannabis que pueden ser negativas. Una, la pérdida de memoria, y otra, que induzca en determinadas personas la aparición de depresiones. Eso es también un tema muy discutido. Yo con Alejo tuve un intercambio hace tiempo de opiniones sobre si el cannabis... sobre el tema hormonal. Bueno, y también sobre el tema de la vasopresina. Es decir, el cannabis puede, según ciertos estudios, reducir niveles de vasopresina y niveles hormonales en el usuario. No está demostrado tampoco, también depende de quién hable de esto. Hay para todos los gustos. En mi libro cito algunas cosas relativas a esto y ya digo que bueno, habría que esperar estudios más concluyentes y mejor desarrollados y con mayor base científica que esto. Yo no creo que sea una cuestión de estudios, sino de mentalidad. Es decir, hay una industria dedicada a buscar efectos secundarios negativos al cannabis desde el año 37. Sí. O sea, eso es algo insólito con cualquier otro y que caracteriza las drogas ilegales, ¿no? Entonces, los argumentos sanitarios se han ido desplazando. Primero fueron morales, producía locura homicida, promiscuidad, que las jóvenes blancas se acostaran con negros, que escucharan música de jazz. Luego fueron cambiando. Eso ahora está muy bien visto, ¿eh? Ahora es multiculturalismo. Pero ese era el principal argumento de Anslinger, que es el gran responsable de todo esto, de toda esta cruzada farmacológica, ¿no? Y que, por cierto, también estuvo implicado en la investigación de las drogas como armas, que es algo de lo que no hemos hablado en ningún momento. Toda la faceta... Si la CIA en un determinado momento utilizó el LSD... Durante 30 años los servicios secretos norteamericanos estuvieron mucho más de lo que duró realmente la psicodelia que se daba a conocer. Estuvieron investigando sobre cómo utilizar como armamento todas estas drogas y empezaron con un extracto de cannabis. Todavía no se había descubierto el THC en el año 42 y allí estaba el señor Anslinger, el mismo que había propagado la locura antimarihuana, colaborando con el gobierno en el uso de estas drogas como armas, ¿no? La anécdota de lo que cuenta Krasner en su libro, ¿no? Dice que le cuenta a su madre que oye, he descubierto los tripis y tal, y dice, oye, hijo mío, como sigas tomando tripis vas a acabar en la marihuana, le dice. Esta es la hipocresía que siempre vemos por todas partes, pero con respecto a lo que tú decías, quizá a una época, a un tiempo, llegaremos a hacer un estudio realmente objetivo, si es que es posible. La objetividad no creo que sea posible, y que, dejando aparte todas estas influencias políticas hipócritas que existen, quizá llegamos a saber si el cannabis tiene efectos perjudiciales. Pero ahora mismo hay estudios neuropsicológicos claros y contundentes sobre los riesgos para la memoria del cannabis. Se publicó hace poco un metaanálisis. En los metaanálisis se recogen todos los estudios que hay desperdigados por ahí, se tratan como si fueran un único estudio, es decir, son los que dan la prueba de validez porque abarcan un número lo suficientemente amplio de sujetos para que sea representativo. Y las conclusiones llegan hablando de consumidores crónicos, que los riesgos para la memoria o los déficits de memoria son leves y a corto plazo y que no interfieren en la actividad cotidiana del sujeto. Os puedo pasar la referencia cuando queráis. Eso se puede escribir de muchas cosas. Yo creo que eso no es así, porque todos hemos visto gente que ha empezado a fumar porros a cierta edad, menores de edad concretamente. El porro tiene una influencia determinante sobre la voluntad. El porro hace creerse más listo al que lo consume, y el porro efectivamente crea lagunas de memoria. Yo estoy hablando de sujetos sujetos a los que se les pone delante de pruebas de memoria, de función ejecutiva además, que son las funciones psicológicas más sofisticadas del sistema nervioso. En cualquier caso tiene un efecto de memoria, y esto es sobre la memoria, claro, y esto es un efecto que no sale reflejado en los medios de comunicación, que tiene un efecto específico para suprimir memorias traumáticas. Y este es el motivo de que en Israel el ejército israelí esté dando a sus soldados marihuana para borrar las secuelas traumáticas. ¿Y sobre la voluntad, cómo influye sobre la voluntad? La voluntad, y sobre los hábitos, hasta donde yo sé, no es algo que el legislador
debe inmiscuirse, ¿no? Si es menor, yo creo que sí. Ni el científico. No hablamos de menores, o sea, está prohibido para todos. Para un señor de 60 años está prohibido fumar marihuana. Vamos a ver, si un señor adulto quiere suicidarse, que se suicide haciendo escalada y yendo a misa todos los domingos o trabajando en una oficina. Sí, pero o sea, la primera en no establecer menor distinciones entre menores y mayores es la prohibición. Nosotros, los que abogamos por la regulación de estas sustancias, exigimos que se separe los menores de los adultos. O sea, es el gobierno el que se empeña en considerarnos a todos menores de edad. Totalmente de acuerdo Bueno, contigo, entonces, pero hombre, reconozcamos no que tiene saquemos- algunos efectos que no todo es bueno. Sí, no, Nadie pero habla no de- saquemos nadie- continuamente los menores, que Claro, son una o preguntémonos, fracción ínfima de los preguntémonos consumidores de qué es droga. lo que aporta el porro a la gente, porque normalmente lo que aporta es adicción al tabaco, falta de voluntad. Bueno, a unos falta les de memoria, aportará etcétera, mucho y etcétera. a otros nada. Es Bien. que eso En solo lo cualquier puede decir caso, la cada forma de uno. operativizar la falta de voluntad, yo creo que esta operativización se ve en lo que se ha venido a denominar el síndrome amotivacional. Eso es. No Es una creo pura que O sea, haya- invención. convertirte en un pasota, por Es así una decirlo. pura- Sí, no, pero es no, que no, esto es sí, también no. algo que propio de la condición humana, el casos aislados, generalizarlos al conjunto de la población. Entonces, porque conozcamos gente que fuma cannabis continuamente, habría que ver cuáles son los motivos de que esta persona consuma cannabis continuamente y habría que ver cuál es el estado psicológico y neuropsicológico previo para poder decir que las causas se deben a fumar marihuana, ¿no? Entonces, bueno, el síndrome motivacional, lo he dicho, Alejo, es una invención, no hay una sola prueba científica que lo corrobore. Bueno, si os parece, nos faltan 20 minutos escasos de programas, vamos a dejar el cannabis, vamos a pasar a otras sustancias como por ejemplo la ketamina, que es una de las últimas llegadas, relativamente última llegada al mundo de la psicodelia. Por ejemplo, tú, Eduardo, tú eres anestésico hospitalario y veterinario, entre otras cosas, ¿no? La ketamina. No, tú. Yo, anestésico. Eso tengo aquí anotado, a lo mejor me he liado yo. Tú Sí, no tienes puede una ser que práctica lo de... sea. No, yo soy psicólogo. No, Tú eres creí que era una No, broma. pues bueno. Soy psicólogo. Bueno, en cualquier caso, la ketamina inicialmente es un anestésico hospitalario y veterinario, ¿no? Y que de repente salta Ajá. del ámbito sanitario pues al ámbito del consumo. ¿Qué es la ketamina? No, ¿qué es la ketamina? ¿Qué situaciones genera en el usuario la ketamina? Es también un psicodélico muy potente. Antes hablábamos de Timothy Leary. Leary lo consideraba con la Salvia Divinorum los dos psicodélicos más potentes que existen, ¿no? Más allá incluso del LSD. Lo que pasa que a dosis más bajitas tiene un efecto todo lo contrario. Es como ligeros efectos estimulantes y cierta embriaguez, ¿no? Y entonces tienen los dos usos simultáneos en el ámbito psiconáutico para tener experiencias psicodélicas plenas y en el ámbito recreativo de las fiestas, raves que hablábamos antes, pues más parecido a una mezcla entre el alcohol y la cocaína, por decirlo de algún modo, ¿no? Peligros. Peligros, hablábamos por ejemplo antes de que los psicodélicos en general no producen dependencia, pues la ketamina por ejemplo sí. Está constatado, hay muchísimos casos de personas que entran en esta trampa del uso repetido, al igual que pues sucede con la heroína o en algunas personas con la cocaína. Entonces hay auténticos enganchados, por así decirlo, a la ketamina, ¿no? Otros peligros que tengan que ver con el uso continuado, pues se refieren a su condición de anestésico precisamente. Al cambiar la dosis, subirla un poquito, pues los efectos cambian mucho, ¿no? Y entonces es fácil perder la coordinación, el equilibrio. Entonces en las fiestas son frecuentes las caídas. Supongo que será también como toda una cuestión de dosis. Claro, es una cuestión de dosis. Lo que pasa que es cierto que las dosis con variaciones no muy grandes pues producen efectos muy diferentes, ¿no? Y el efecto, como decía, va desde la leve estimulación a los efectos psicodélicos a la anestesia. Entonces, claro, te puede significar quedarte en una discoteca totalmente tirado, cao, anestesiado. ¿Es verdad que la ketamina genera experiencias cercanas a la muerte, parecidas a las del célebre libro de Raymond Moody, de vida después de la vida y estas cosas? Pues sí, hay varios estudios al respecto y no es que la produzcan todas las personas, pero sí hay pues en torno a un 40% de los consumidores que toman dosis elevadas, generalmente vía intramuscular, sí se producen
pues estas experiencias cercanas a la muerte, que es todo esto del túnel y la luz y tal, ¿no? Entonces, bueno, hay todas unas explicaciones neuroquímicas en el que pues probablemente, vamos, este tipo de explicaciones lo que dicen que en las experiencias cercanas a la muerte que se producen de forma natural, el cerebro estaría utilizando una sustancia que sería equiparable a la ketamina, ¿no? Una sustancia que todavía no conoceríamos, pero que tendría unos efectos similares a los que produce la ketamina. Y perdona, una cuestión, si puedo. Yo siempre incido lo mismo, ¿no? Quizá por distorsión profesional, ¿no? Si crea adicción, ¿sobre qué sistema neurotransmisor del cerebro se crea esta adicción, en el caso de la ketamina? La ketamina funciona principalmente con los neurotransmisores NMDA. Y son los que igual están más relacionados con todo esto de la experiencia cercana a la muerte. Sin embargo, como tantas otras sustancias, en realidad parece ser que contacta con muchísimos otros tipos de neurotransmisores y trabaja con la serotonina, con receptores opiáceos, con dopamina, un poco con todo, ¿no? Que probablemente sea también como funciona en muchas otras. Al fin y al cabo, la meditación, ¿no? Que no es una droga, sino que es una experiencia, también induce experiencias cercanas a la muerte parecidísimas a todo esto, ¿no? Claro. Sí. Tú eres muy amigo, como lo soy yo, de Fernando Arrabal. Fernando Arrabal sufrió hace 3 o 4 años una operación y le anestesiaron con ketamina. Y se convirtió en un entusiasta del uso de la ketamina y andaba hablando a diestro y siniestro, a troche y moche de Fernando Arrabal, que no ha bebido una gota de alcohol hasta los 60 años. Bueno, hasta que se emborrachó en mi programa. Pero bueno. Se bautizó en tu programa con anís del mono, algo parecido. Chinchón. Y con fármacos también. Y llevaba, que no tomó ketamina por voluntad propia, sino que le dijo como era una operación vinculada a la tuberculosis y iba a padecer mucho dolor, le dijo, dame la anestesia más fuerte que tengas. Y entonces le debieron pinchar, supongo, con ketamina, y tuvo un viaje beatífico, que además creo que es de los relatos más bellos que hay sobre una experiencia psicodélica. Pero no es, Fernando Arrabal es totalmente, él me dice siempre, es que la droga es como una medicina. Para alguien que le falta alguna sustancia o que hay algo en el cerebro que necesita y que no, pues la coge, pero yo no necesito. ¿Ha vuelto a tomar ketamina, Fernando? No, en absoluto. Él dice que sus viajes son meterse tres días y escribir a través del arte se realiza, ¿no? No necesita medicinas, es un creador. Bueno, otra sustancia de moda precisamente como en los usos de recreo, que tanto estamos mencionando, es el éxtasis MDMA. Tú tienes aquí, José Carlos, Bouso Saiz, otro libro que todavía no hemos mencionado, que son las drogas de síntesis, y entre ellas hablas precisamente del éxtasis. Bueno, misma pregunta que he hecho sobre la ketamina. ¿Para qué sirve el éxtasis? ¿Cuáles son sus peligros? Yo, ante todo, te voy a decir, yo de todo este tipo de sustancias, la que menos me ha interesado a mí personalmente es el éxtasis. Para mí el éxtasis ha sido una sustancia mucho más ligera, mucho más superficial, digamos, y sobre todo ha sido algo que había que tomar en pareja y que servía para generar un tipo de sentimentalismo muy intenso que a veces conducía y a veces no a una relación sexual también intensa. Pero no sé si esto me pasa a mí o le pasa a todo el mundo. Es una experiencia común. Y añado, y es también la única que me ha dejado resaca, que al día siguiente no me encontraba yo demasiado bien dentro de mis zapatos. Es una experiencia común lo que tú comentas. El éxtasis quizá tiene un potencial tóxico más alto que el resto de los psicodélicos, pero en cualquier caso más bajo de lo que nos cuentan en los medios de comunicación, seguro. Usos quizá es más versátil que los alucinógenos o que los psicodélicos o que los enteógenos. Es más versátil porque permite su consumo en distintos contextos sin negar el uso terapéutico. Creo que la MDMA es la sustancia encaminada a formar, la primera sustancia de perfil psicodélico encaminada a formar parte de la farmacopea occidental. Es una sustancia en la que la identidad no se anula, todo lo contrario, la identidad se potencia, quizá la identidad más sana del individuo, y permite reintegrar o integrar las partes de la personalidad que quedan disociadas. Por eso su uso para el tratamiento del trastorno de estrés postraumático es especialmente interesante, ¿no?
Luego tiene sus usos lúdicos, obviamente. La MDMA pues es una droga excelente para bailar, si no, no habría miles o millones de personas jóvenes bailando. Y luego tiene una serie de riesgos, como todas las sustancias, ¿no? Si los riesgos de los alucinógenos suelen ser de tipo psicológico, por los efectos tan contundentes que producen los alucinógenos, los riesgos de la MDMA suelen estar más encuadrados dentro del ámbito de lo físico, del cuerpo, ¿no? Incrementa la tensión arterial, incrementa la tasa cardíaca, incrementa la temperatura corporal, y esto hace que, bueno, pues cuando se consume en determinados contextos calurosos, en el que el consumidor pues baila de manera repetida sin reponer líquidos, pues pueden aparecer reacciones adversas de gravedad variable, incluso se han detectado pues varias muertes, ¿no? Aquí es especialmente importante la labor de ONGs como Energy Control, encaminadas pues esto, a analizar la composición de las sustancias, porque también hay que mencionar que muchas de las muertes que se achacan al éxtasis han sido muertes producidas por otras sustancias más tóxicas como la PMA o la PMMA. Dicen que muchas veces lo que se vende como éxtasis va mezclado con anfetas. Esto lo sabe mejor Eduardo, ¿no? Bueno, dentro del nivel de adulteración, que es relativamente bajo, las sustancias que más aparecen son la cafeína y las anfetaminas, la anfetamina, vamos. Pero es poco frecuente, es decir, probablemente no llegue a... está entre el 1 y el 10%, no haya más pastillas que estén mezcladas con anfetaminas. La inmensa mayoría del éxtasis que circula, de los comprimidos, es MDMA con azúcares, en torno al 85%. ¿Vosotros diríais que después del cannabis la sustancia más consumida entre los jóvenes hoy día es el éxtasis? ¿La que más éxito popular tiene? No, es la cocaína, parece ser, por estadísticas. Sí. Bueno, estaba hablando de sustancias enteogénicas, no de las otras. Claro. Bueno, tampoco sí, es en enteógeno. ese caso sí. Pero sí, eso si consideráramos al éxtasis un enteógeno, que no es, que yo discreparía. O sea, me parece la idea de enteactógeno, empatógeno, como para englobar a este tipo de sustancias, me parece más adecuada, ¿no? Sí, el éxtasis tiene esa capacidad como de... que tú tratas muy bien y que analizas, ¿no? Como de reconstruir memorias sentimentales, ¿no? Y para eso tiene un uso muy concreto. No es enteógeno, es ligeramente visionario, lo que yo recuerdo y por lo que he podido leer, pero no es un enteógeno. Había un compañero que hablaba de precisamente otros psicodélicos que producen psicoviajes y que el MDMA produciría emoviajes de emociones, ¿no? Que trata con las emociones. Y en grupo está muy bien, no solo pareja, sino dar una fiesta en un grupo, ¿no? Pero no solo para bailar, sino como para... Bueno, el campo de las drogas de síntesis es un territorio prácticamente infinito y que en gran medida está todavía pues, por explorar. Sasha Shulgin ha descubierto, ha inventado, por así decirlo, entre comillas, decenas y decenas de este tipo de drogas. Cientos. ¿No? ¿Cuántas? Pues de feniletilaminas 179 y de triptaminas pues unas 60 o por ahí, ¿no? Bueno, que están reflejadas en Pical y Etica. Fernando, hay una foto aquí de él en su laboratorio que si pudiera sacarla sería estupendo. Bueno, Shulgin es un sabio de origen polaco, ¿verdad? Es el residente también en Estados Unidos. O ruso. Ruso, ¿no? Y bueno, aquí lo tenemos efectivamente en su laboratorio de alquimista. Bueno, las drogas de síntesis es un territorio que va a ser absolutamente imposible de controlar por parte de las autoridades, no se va a poder ejercer la represión con facilidad sobre él, ¿no? Probablemente van a alterar por completo la conducta de nuestros jóvenes y las relaciones entre nuestros jóvenes y entre quienes no somos tan jóvenes, ¿no? Me gustaría que hablaras algo de todo esto de las drogas de síntesis. Bueno, yo no sé si van a alterar de esta forma, ¿no? Lo cierto es que hay una disponibilidad ahora mismo de drogas de síntesis a la oferta del consumidor, pues casi, como tú dices, infinita. En realidad las drogas de síntesis, quien más los venden son las multinacionales farmacéuticas, son los que en realidad se ocupan de hacer, más que drogas de síntesis, drogas de diseño, ¿no? Todos los antidepresivos de nueva generación, todos los antipsicóticos, todas las benzodiazepinas son sumamente precisas en modificar moléculas para alterar neuroreceptores y con ello comportamientos. En el terreno de las drogas psicoactivas, pues es que por drogas de síntesis engloba generalmente, pues esto es un cajón desastre en el que cabe de todo, porque hay drogas de síntesis estimulantes, pero hay drogas de síntesis depresoras, hay drogas de síntesis entactógenas y drogas de síntesis psicodélicas o enteogénicas, ¿no? Entonces el campo es vastísimo. ¿Es verdad que el Valium o que el Prozac es tan tóxico como el éxtasis? Digo neurotóxico, ¿no? No, el Prozac, el Valium no, desde luego. El Valium no, porque además
pues nosotros tenemos nuestro Valium endógeno. El Prozac, pues ahí está. La pregunta quizás ¿es tan neurotóxico el éxtasis? Sí. ¿No? Bueno, yo, José Carlos, en toda mi vida el único episodio grave que he tenido de manejo de todo este tipo de sustancias fue precisamente por las benzodiazepinas. Había caído en su consumo, como tantas otras personas, bruscamente aprovechando una gripe me lo quité y bueno, creí que me volvía loco, me sucedió de todo. Sí, una abstinencia fuerte además, ¿verdad? Sí. Fortísimo. Es durísimo. El Pues episodio todavía hay más duro médicos que que me pasó. niegan que las benzodiazepinas produzcan adicción. Por el amor de Dios, eso es casi Por nada produce de la adicción. nicotina que nos decía Ricardo. Es normal que nieguen los efectos tóxicos de sus propias drogas, por supuesto, pero claro, eso forma parte del sistema. Le echan siempre la culpa de los problemas de salud a las drogas. Tú eres muy duro con ellas en Por este supuesto, libro. Yo también lo sería. Es que la cantidad de adictos, ahora sí vamos a ver adictos, si los dejan, ¿no? De adictos a benzodiazepinas es grandísima. 25% llega a decirse en la sociedad española. Es que cualquier persona que llama a un médico de cabecera y el médico de cabecera no sabe exactamente la etiología, los síntomas. Una benzodiazepina, tranquilice usted, esté más tranquilito, duerma bien y ya no me molesta aquí en la consulta. Quizás sea debido a que, claro, el sistema de salud, el sistema sanitario está colapsado y entonces hay encubiertamente se fomenta las recetas de benzodiazepinas para que no acudan tanto a las consultas médicas. Bueno, llevamos... Quizá, no sé, es una hipótesis. Oye, ¿no? por cierto, ¿qué es la hidergina? La hidergina. Yo acabo de oír hablar por primera vez de esta sustancia y parece ser que es la única que desde hace ya muchos años consume Hoffman. Claro. Y que está hecho una flor, vamos. Sí, el otro día, Son los huevos fritos. el otro día, Hidergina más huevos fritos. ¿Qué es la el hidergina? otro día en el Ateneo lo dijiste Sí. tú, claro, y se citó. Hoffman afirma que solamente toma hidergina, una droga inteligente, la droga inteligente más antigua de síntesis. Creada a principios de los 40, en sus investigaciones en las cuales también descubrió causalmente, como dices tú, la LSD. Entonces la hidergina en principio se utilizó como vasodilatador cerebral y periférico, entonces enseguida se le atribuyó que por esa vasodilatación mejora la oxigenación y el funcionamiento del cerebro. Eso fue lo primero que se le atribuyó a la hidergina. Después, cuando en los años 50 comenzó la investigación sobre neurotransmisores, a raíz de la aplicación de los neurolépticos y de otras drogas psiquiátricas, se vio que la hidergina también mejora la acción de neurotransmisores en el cerebro, la neurotransmisión de la acetilcolina, de la dopamina y de la serotonina. Quizá... Oye, y si, tú no la mencionas, por cierto, en este libro, pues sí, no viene bueno, en la lista, ya, en el índice onomástico no viene. Como ya hemos dicho alguna vez, no se puede mencionar marcas concretas de medicamentos con receta en España. Entonces yo cito el principio activo, que es la dihidroergotoxina. Ya. Entonces, a raíz de esto sí que hablo de ella en mi libro, pero siempre evitando citar nombres de marca para que no haya problemas. Juan Carlos, si yo antes de hacer un programa como este me tomo una pastilla de hidergina, ¿me sale mejor el programa? Hombre, la Tú hidergina, aquí te pillo, aquí te mato. todas estas sustancias, las drogas inteligentes, son sustancias que tienen efecto a largo plazo y hay que tomar de forma constante y con paciencia. No son estimulantes, no son anfetaminas, no son efedrinas que hagan efecto a la media una hora, sino que hay que tomarlas habitualmente. Y claro, quizá ese sea aparte de su efecto lento, sea lo que las hace tan poco tóxicas. Bueno, yo el otro día, y no lo decía en broma, en el acto del Ateneo dije que la última de estas sustancias que había descubierto, y hoy me he tomado una, es la aspirina americana, que es mucho más potente que la aspirina que se vende en Europa. 500 miligramos de aspirina americana, realmente pero es ácido te hace pisar fuerte en la vida. Vale, pero el principio activo, ¿es ácido acetilsalicílico? Sí, es ácido acetilsalicílico. Pues entonces es igual que Tiene que ser lo mismo que la española, española. 500 miligramos. No, estará mejor sintetizada. Si le añaden algo diferente, No tiene cafeína. quizá placebo, a lo mejor tiene, Pero ¿por qué tiene si no cafeína, está? si tiene cafeína, tiene efecto estimulante, claro, ligero. Entonces quizá tu estimulación se deberá a la cafeína que le echan. Mira la composición. O a tu americanismo. En cuanto llegue a casa voy a mirar a ver si tiene alguna otra de paso, cosilla. Paracetamol, a lo mejor, o... No, mira la composición de paso, sabes el principio activo y también evitamos hacer publicidad de fármacos. Bueno, desde luego en la etiqueta solo pone aspirina, pero bueno, llevamos casi una hora, más de una hora hablando de drogas y no hemos definido lo que es una droga. Tú das una definición de droga, dices que una droga es una sustancia que no se integra como se integran los alimentos en el organismo, sino que genera en él una reacción más o menos brusca. Brusca, Bueno, o por lo menos... que tiene una acción farmacológica a ciertos niveles. Es la definición clásica de fármaco, en la que cita el gran Escotado en su libro. Droga, en contraposición al alimento, el alimento se asimila por el cuerpo en forma de tejidos, en forma de glucógeno, en forma de grasa. En cambio, la droga, el organismo no la puede asimilar directamente, sino que en cierta forma altera
de una forma o de otra, cerebralmente, físicamente o todo junto, altera el organismo. Esa alteración, por supuesto, puede ser buena, puede ser mala, dependiendo de cómo se use, de quién la use, de la información que tengamos, de la dosis, etc. Entonces la droga, como siempre sabemos, es algo neutro, siempre ha sido sinónimo de fármaco y depende del uso que se haga de ella. Bien, tenemos 5 minutos, no más, para que recomendéis o tiréis al cajón los libros que habéis traído. Por ejemplo, empieza tú. Bueno, yo voy a empezar por este Mamotreto, que es uno de los libros más apasionantes que he leído jamás. Es El río, la vida de Richard Evans Schultes, un etnobotánico, que es una especie de Indiana Jones de las plantas, y que en este libro, escrito por uno de sus discípulos, pues se homenajea a una persona extraordinaria, con un estilo literario fantástico y bueno, a mí yo lo recomiendo sin la menor reserva. Yo también lo recomiendo. Es de la editorial Pretextos. Pretextos, sí. Lo leí este verano. Con rapidez, ¿tienes otros? Que si hablas de todos no nos va a dar tiempo. No, solo voy a hablar de este. Este es Sueños de ácido, uno de los libros fundamentales para entender la psicodelia. El otro sería Storming Heaven, pero no está traducido al español. Este lo tradujeron hace un par de años la gente de Castellarte, una editorial dedicada a estos temas. Y este no lo tengo. Y es fundamental, habla muchísimo. ¿Tú conoces a la gente de esta editorial? No les conozco, pero que te lo manden ya, porque... Arantxa, por favor, toma nota de que me envíen este libro. Y nada más. Vamos a ver, Juan Carlos. Yo quiero recomendar este libro, que me parece, lo leí hace muchos años, me ayudó en la redacción de mi libro, Drogas Inteligentes, y me parece súper interesante porque habla de la manera, de los métodos que tenemos para producir dentro de nuestro cerebro las propias drogas internas. Es decir, a través de la meditación que tú realizas, a través del ejercicio físico, a través de la relajación, a través de los alimentos, podemos conseguir que los niveles de droga internos que tenemos se eleven, se reduzcan, dependiendo de nuestra voluntad y según queramos para la utilidad que pero ese es un asunto, por cierto, que se nos ha quedado en el tintero, no tenemos tiempo para hablar de él, es en qué medida todo este tipo de sustancias actúan por sí mismas o lo que hacen es liberar sustancias que están que forman parte del laboratorio interior del ser humano. Claro, es que la mayoría de sustancias, si tienen efecto fisiológico, es porque liberan internamente desde ese punto de algo vista, que tenemos. No serían sustancias artificiales, sino perfectamente naturales. Precisamente es una de las grandes paradojas de decir que la droga es una cosa artificial. Tenemos endovalium, parece que tenemos también receptores también de la marihuana y de los cannabinoides. Producimos también. Entonces decir que son sustancias artificiales es una tontería, ¿no? Javier Esteban. Si me perdonas. Perdona, sí. Precisamente, y Alejo ha traído este libro, el libro de farmacofilia, que también recomiendo yo. De Jonathan Ott, uno de los mayores genios que ha dado habla precisamente sobre este tema y hace mención el título Paraísos Naturales, al libro de Baudelaire, Los Paraísos Artificiales. Baudelaire quizá fue iniciador de decir que las drogas son paraísos artificiales, que son creaciones en el aire, que no son naturales. Jonathan Ott, en una base científica seria, demuestra todo lo contrario. Machaca a Baudelaire, que era un cenizo. Retorno al Edén. Sí. Javier Esteban. Pues un libro de drogas, un libro de ebriedad, que son los 9 ensayos dantescos de Borges, donde creo que se hace la descripción de la ebriedad y el estudio comparativo entre Ulises y Dante, más alucinante, nunca mejor dicho, que yo he leído. Y luego un clásico, Acercamientos, de Ernst Jünger, donde se demuestra que lo importante no es la droga, la sustancia es un medio. Lo importante es dónde se llega, que para mí es el cultivo de la ebriedad, la belleza y la beatitud. Bueno, una novela, la última novela de Luis Magriñá, uno de los mejores escritores en lengua hispana. Se trata de Intrusos y huéspedes, de Anagrama. Se trata, en mi opinión, de un viaje iniciático de un hombre contemporáneo, occidental, con el que cualquiera nos podemos sentir identificados mucho más que con un Ulises o alguno de estos héroes mitológicos. Tiene una trama de síntesis química que seguro que a los interesados en el tema de drogas les va a interesar mucho. Y un libro del padre de la sociobiología, Edward O. Wilson, Consiliencia, la unidad del conocimiento. Es una apuesta por cómo todas las ciencias, cómo esta distinción entre las ciencias naturales y las ciencias sociales debe ser ya de una vez por todas erradicadas y generar un hilo de Ariadna que las una para que el conocimiento científico pues pueda
volver al lugar que le pertenece, es decir, a esta unidad en la que desde distintos campos se pueden construir teorías que aborden estas perspectivas. Eduardo, faltas tú. Yo me limito a comentar Estado alterado, de Matthew Collin, y es un libro... Editorial. Editorial Anagrama, ¿verdad? Alba. Alba, perdón. Y es un libro que, bueno, narra lo que es la expansión, el surgimiento de la expansión del consumo de éxtasis en el Reino Unido, unido a todo el surgimiento de la cultura techno, rave, y está documentado perfectamente y escrito pues a un ritmo estupendo, ¿no? Es un libro que está genial. Muchas gracias a todos. Termina por hoy Las Noches Blancas. Ya saben que volveremos dentro de 7 días. Hemos hablado de vuelos. Los libros sirven para volar y hay también otras cosas que sirven para lo mismo. Buenas noches.